¿qué es lo que está en discusión en este momento? Es decir, ¿cuáles son los puntos conflictivos sobre qué cosas sí puede haber acuerdos y sobre cuáles no hay acuerdo todavía? Mira, el principal punto de conflicto ya es el salario, al fin y al cabo, es cuánto quieren recibir como remuneración. ¿Por qué? Porque desde un principio todas las demás propuestas y todas las demás requisitos que han puesto los manifestantes, la eliminación de los servicios, el uso, el trato digno, la no discriminación, todo eso de inicio está aprobado, obviamente, no por las empresas formales, por las agroindustriales serias, que son las que han desarrollado esta industria. Todos estamos 100% de acuerdo, es más, estamos en contra de esas prácticas, por lo que de ahí no hay nada más que discutir. El tema es remunerativo. Ese es en realidad el único punto que queda pendiente, y no de ahora, sino desde que estuvimos en las mesas de diálogo con el ministro de Trabajo. Nos decían, 70 soles es lo único que vamos a aceptar. Esa era la propuesta. Ahora, ustedes, ya, digamos, entre los 70 soles, que es la demanda con la que la gente comienza, con la que los trabajadores comienzan, la realidad del jornal de un trabajador es 31 soles, a los que se suman, ¿no es cierto?, un prorrateo de lo que vendrían a ser sus ingresos por CTS, por gratificaciones, lo cual eleva el jornal a aproximadamente 39 soles, ¿no es verdad? Esa es la realidad en este momento. Ahora, no, es que ese es el problema. Esa no es la realidad. La realidad, lo que pasa es que, a ver, yo entiendo perfectamente que en Lima o en las zonas urbanas no entienden esa diferencia. Tú o un trabajador que trabaja con ustedes en Exitosa te enseña una boleta y tú entiendes que esa es tu boleta de todo el año. Entiendes que ese es el pago que recibes por todos los días de trabajo. En el agro no ocurre eso. En el agro tú tienes una semana en la que estás cobrando 39 soles 20 como es el mínimo, y la semana siguiente estás cobrando 60, 70, 80 soles, que es el tema del destajo. Es esa palabra que todo el mundo siente que es una mala palabra. Sin embargo, los protestantes, cuando el grupo de representantes en Lima solicitó que se elimine el destajo, acá en Ica casi se vuelven a parar otra vez en contra de ellos, porque le eliminas el destajo y eliminas justamente su mayor fuente de ingresos. ¿Y en qué consiste exactamente este destajo? En digamos, pagos adicionales por productividad, por rendimiento. Son los bonos de rendimiento, exacto. Un trabajador cobra mínimo su sueldo mínimo, o sea, mínimo 39 soles 20. Hay protestantes que decían que cobraban 20 soles. Eso es ilegal. Eso es denunciable ante las autoridades, porque esa es la ilegalidad de la cual estamos en contra los agroexportadores. Ese es el problema que ha generado todo esto, y es lo que queremos que se elimine radicalmente. Ninguna empresa formal puede pagarle 20 soles a un trabajador por un día de trabajo. No existe esa opción, ni en la ley anterior, ni en el régimen general, ni en ningún lado. Así que ese era el problema. El destajo, como tal, es un bono de productividad. Es decir, el trabajador llega, empieza a trabajar y él tiene un rendimiento para cubrir. En las empresas formales, si no llega al rendimiento, si no llega con su rendimiento superar el sueldo mínimo, cobra el sueldo mínimo. Y si supera el rendimiento, cobra en función del aumento de productividad. Por ejemplo, y para hacer algo sencillo, un trabajador, ahora estamos en época de cosecha de uva, ¿ya? Se paga 1,50 soles, 2 soles, o incluso 2,50 soles, dependiendo de la calidad de la fruta, por cada java cosechada de fruta. En las empresas formales, si un trabajador, por ejemplo, cosecha 10 javas y la java está a 1,50 soles, según las matemáticas son 15 soles, pero no, ese trabajador tiene que cobrar por ley los 39 soles, bueno, ahora los 31 soles del régimen general. Antiguamente eran los 39 soles 20. Y que conste que todas las empresas que conozco siguen pagando 39 soles 20, aunque les hayan obligado a bajar a 31. ¿Ya? Entonces, por ley tienes que pagar el mínimo, 39 soles 20. Pero si ese trabajador llega a cosechar ese día 100 javas, cobra 150 soles.
Y esa es la parte en la que no están enseñando la realidad. Y yo quiero ser claro, Nicolás, aquí estamos hablando de declaraciones. Hay una frase que me dice Jorge Vargas Corbacho, que la verdad es un erudito en agroindustria y es una de las personas que más tiempo lleva trabajando en esto que conozco, es relato mata dato. Y es verdad, o sea, una historia anula todo lo que ha pasado. Yo puedo decir en estos momentos y explicar cómo la pobreza en Ica en los últimos 20 años ha bajado del 46% al 2%, el índice de pobreza. Pero ese dato comparado con una persona enseñando que vive en una casa de esteras, ya no importa, porque la imagen es más triste. Entonces, seamos realistas, vayamos a lo que ha cambiado Ica. Pero Manuel, es decir, la gente tampoco es loca, digamos, ¿no? Es decir, si tú tienes esto que ha ocurrido, que es una especie de explosión donde la gente sale a reclamar masivamente, prácticamente en todos los puntos donde hay producción agroindustrial para exportación, es porque algo está pasando, es decir, hay una insatisfacción real. Definitivamente. Entonces, y que no solamente tiene que ver con la Cervis, que además no solo eran usadas por las empresas informales, también por las empresas formales, ¿no? Esto lo han reconocido incluso algunos directivos de AGAP. Ahora, pero lo que queremos entender es cuál es la propuesta de ustedes, si es que se puede hablar de ustedes, porque digamos, yo entiendo también que hay diferencias. Unos son los grandazos y otros son los medianos y pequeños productores, ¿no? Mira, el otro día estuvimos en la Comisión del Congreso de Economía. No pudimos hablar, no pudimos participar ni nosotros, ni las asociaciones de bananeros del norte, de pequeños productores, ni lo de... Ustedes, Manuel, cuando tú dices nosotros, ¿a quién te refieres? Me refiero a la Comisión de la Cámara de Comercio. A la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio de Ica. Tampoco los bananeros de Piura, ni tampoco los productores de café de la selva, no pudieron participar. O sea, participó AGAP, dio sus declaraciones, que obviamente, como ellos expresaban, eran los números de la palta, del arándano, de la uva, pero no es eso la agroexportación del Perú. En Perú hay agroexportación de quinoa, hay agroexportación de banano, hay exportación de muchos más productos, y esta ley nos afecta a todos. A mí una cosa que me parece increíble es que sigamos hablando de que la utilidad de la agroexportación es del 25%, porque Agrocasa y Camposol, que cotizan en bolsa, declaran que esas son sus utilidades. Nosotros no somos Camposol ni Agrocasa. Entonces, ¿por qué aceptan ese 25% como que esas son nuestras utilidades? Claro, pero en todo caso eso te debería llevar a una legislación diferenciada, no solamente con respecto al tipo de trabajo que desarrolla el trabajador, sino a la dimensión de la empresa, al momento de desarrollo en el que está, ¿no es cierto? Si recién está empezando y requiere algún tipo de respaldo. Pero lo que sí es cierto es que en lo que se refiere a la discusión con las grandes empresas, en realidad el debate sobre el que yo hablaba desde temprano hoy es cuánto están dispuestos a ceder estas grandes empresas de sus utilidades para que sus trabajadores tengan una vida mejor. Porque al final, por lo menos en el caso de las grandes empresas, de eso es de lo que se trata. ¿O no? Si ustedes, ya en Radio Exitosa, te pregunto, ¿qué pasa si de la noche a la mañana te obligan a subir el 25% de los costos de tu empresa en una? ¿Cuál es tu utilidad? Están hablando de repartir utilidades, pero en realidad no saben cuáles son las utilidades de la agricultura. La agricultura gana 2 años y pierde 1. Yo tengo 41 años y ya quebré en agricultura una vez. Mi padre quebró en agricultura, mi abuelo quebró en agricultura. Es decir, pregúntenle al señor Richard Forsyth cómo le fue en agricultura con las 800 hectáreas que quebraron hace 2 años. O el año pasado a la empresa Cocultivo que quebró, con todos los beneficios fiscales, con todos los beneficios y siendo medianamente grandes. Evalúa cuántas empresas han tenido que optar por apoyos internacionales. Miren cómo han bajado los precios de la fruta. Hoy en día tenemos muchos problemas y los
los trabajadores tienen condiciones que tienen que mejorar. Estamos Ya, de pero acuerdo. yo tengo una última interrogante y quisiera, Manuel, una respuesta muy puntual. ¿Cuánto es lo que les parece a ustedes razonable de jornal mínimo? ¿Cuál debería ser este? A mí lo que me parece razonable es que cada empresa con su trabajador negocie su jornal mínimo. Yo, por ejemplo, en mi empresa, mi jornal mínimo es de 50 soles día. Va a venir el Estado a obligar, ese es mi jornal mínimo, ¿ya? Va a venir el Estado a obligar a un bananero que no puede pagar eso, pagar lo que yo pago. Y yo pago, ¿sabes por qué yo pago 50 soles de salario mínimo? Porque si no, ningún trabajador vendría a trabajar conmigo, porque en la UVA pagan más. Esa es la realidad. Los trabajos en agricultura no son de sueldo mínimo. Por eso es que los promedios en la agricultura son de 1.500 soles por año, por mes, año. Esa es una verdad que no se está diciendo, ¿ya? Nicolás, nosotros no podemos hacer un aumento salarial en rama. No se puede. No es lo mismo cosechar cebolla que cosechar uva y arándano. No es lo mismo estar haciendo banano orgánico en una Claro, pero digamos, que... algún marco legal tiene que existir para regular esto, ¿no? Pero en fin, esto yo creo que es parte de la discusión.